tiene una historia que los rusos han empezado a usar el tarot, las cartas para adivinar la fortuna, para saber en qué fecha deben volar para sus vacaciones de verano. La utilidad del tarot en Rusia. Miren, el corresponsal de la BBC, y ahora no me acuerdo cuál es su nombre, qué vergüenza, Steve Rosenberg, que es el corresponsal de la BBC en Rusia, todos los días recibe los principales periódicos y lee algunas de las noticias fundamentales. Alguien me dijo, claro, siendo la BBC la herramienta propagandística del imperio anglosajón. Yo, mira, no lo sé, no lo creo, no creo que sea, porque no es lo que no saben es que no es una emisora de gobierno. La BBC no la controla el gobierno británico, ni la corona británica, ni el Parlamento británico, ni el primer ministro británico. Es televisión pública de verdad. Y la gente paga todos los años una cuota por tener la BBC. Los británicos comunes y corrientes, como tú y como yo. Entonces, bueno, la BBC no es Telesur, ni es la Rosilla 1, que es la televisión rusa oficial. Pero bueno, una de las notas que leyó el otro día Steve Rosenberg, hace 3 días, me llamó mucho la atención, y dice que creo que en el Moskovskaya Komsomolsk o algo así, tiene una historia que los rusos han empezado a usar el tarot, las cartas para adivinar la fortuna, para saber en qué fecha deben volar para sus vacaciones de verano. La historia es la siguiente. Los ataques aéreos ucranianos sobre Rusia, que suelen ahora, desde que Ucrania ha tenido la capacidad de golpear dentro de Rusia, suelen cerrar los aeropuertos rusos. Porque si tienes un aeropuerto junto a un aeropuerto militar y atacas el aeropuerto militar, pues el aeropuerto civil detiene sus operaciones, lógicamente. Y esto en los aeropuertos rusos ha estado causando largos retrasos para los pasajeros. Así que los turistas han empezado a elegir la fecha de su salida en avión a sus vacaciones con cartas. Algunos las tiran ellos solos y otros van con especialistas. Ahí estaría la banda de Iker Jiménez inmediatamente metida, ¿no? Entonces, las tiradas de las cartas del tarot o de las otras barajas que se utilicen para el mismo menester garantizan una salida exitosa a tus vacaciones. En el pasado, decía la nota rusa, no solo la está leyendo y traduciendo el corresponsal británico, en el pasado usábamos las cartas para adivinar el futuro a fin de predecir qué ocurriría en nuestras vidas privadas y los prospectos en el trabajo. Rusia, que era científica, ¿sabes? La Unión Soviética siempre ha tenido un delirio absolutamente místico, esotérico, feng shui, pero tremendo. Ahora la gente, quiere saber qué día debe reservar sus aviones de avión, sus boletos de avión, sus billetes de avión, para no quedarse atorado durante todo un día en un aeropuerto. Es claro que planear un viaje se ha convertido en una tarea enormemente complicada. Por ejemplo, recientemente, decía la nota, a los turistas les tomó casi 2 días llegar a Sochi debido a las restricciones del espacio aéreo. Lo que sí comentaba ya por su parte el corresponsal es que no había indicaciones todavía de que la gente esté utilizando el tarot para predecir cuándo terminará la guerra de Rusia contra Ucrania. Es increíble el nivel de superstición que hay en Rusia.